El ayer y hoy juntos. Muy buenas tardes. En los países desarrollados que marcan la pauta de los fenómenos sociales que se dan en el planeta, se está dando una marcada tendencia hacia la revalorización de la vida en familia, luego de décadas de prédicas sobre la liberación de la mujer y otros tantos fenómenos que dieron como resultado un pobre concepto sobre la vida familiar. Volver la vista hacia la vida en familia implica también mirar lo que es su pilar, me refiero al matrimonio. Tal vez es por ello que también se vuelve a pensar hoy en el amor y la sexualidad, dos ingredientes fundamentales de este. Nuestra sociedad aspira a que sea el matrimonio el lugar donde se dé la integración entre la afectividad y la sexualidad. Sin embargo, en la práctica no resulta tan sencillo. No siempre el amor es garantía de un buen desarrollo de la sexualidad y por el contrario, la compatibilidad sexual tampoco es sello de garantía para el crecimiento del amor. Incluso muchas veces no lleva consigo una manifestación de amor hacia el otro. Vivimos una era cargada de erotismo y de exacerbación del significado del placer sexual, pero ello no necesariamente ha contribuido a una mayor felicidad ni estabilidad en la vida individual ni de pareja. Asimismo, aunque sobre el amor se habla mucho, no se hace el mismo hincapié en develar qué es el auténtico amor, en qué se manifiesta en la vida matrimonial y cuál es el camino para que este sentimiento crezca a lo largo de la vida. En esta era en que se vuelve a valorar la vida familiar, ¿cómo se integran el amor y la sexualidad? ¿Soluciona todo el amor? ¿Hay personas que son capaces de amar más que otras? ¿Qué consecuencias ha tenido en el hombre actual y en la vida matrimonial la creciente pornografía y erotismo que se vive en la sociedad? ¿Cuán frecuentes son los problemas sexuales en los matrimonios chilenos? Afectividad y sexualidad, nuestro tema de hoy en Almorzando en el 13. Tenemos hoy un destacado grupo de invitados. Tengo mucho placer en presentárselos de inmediato. Nos acompaña el doctor Enrique Rojas, psiquiatra español, autor de varios libros donde aborda, entre otros, el tema de la afectividad y la sexualidad. Su último libro se titula Una teoría de la felicidad. Es colaborador del diario El Mercurio y vino a Chile a dictar un curso en la Universidad de Gabriela Mistral. Nos acompaña también otro destacado psicólogo, el doctor Giorgio Agostini, doctor en psicología, director del Centro de Investigación y Tratamiento Psicológico, especialista en el tratamiento de parejas. Él es profesor titular de INSUCAR. Por último, nos acompaña también el doctor Guido Solari, psiquiatra, profesor titular de Psicopatología y Psiquiatría de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. En el programa de hoy no les voy a pedir que nos hagan preguntas porque los hemos grabado, aprovechando la visita de este destacado especialista español y por lo tanto, sin embargo, nuestros invitados tienen muchas cosas que aportarnos en este tema bastante amplio que es la afectividad y la sexualidad. Yo quiero iniciar nuestro diálogo esta tarde con usted, doctor, y que nos cuente por qué se ha interesado usted en estos temas de la afectividad y la sexualidad. Uno tiende a pensar que en España, parte de un mundo bastante desarrollado, no serían temas de primer interés estos que usted aborda. Pues quizá el interés máximo de mi preocupación por este tema ha surgido porque en los últimos 5 años se ha producido una crisis, 5, 6, 7 años, una crisis muy importante en la cultura europea y en la cultura española también, en relación con el tema de la afectividad y del amor. La palabra amor se ha falsificado. La palabra amor nos hemos subido encima de ella y hoy se manipula, se falsifica, se retuerce
y se vacía de contenido. Y entonces a cualquier cosa le llamamos amor. Y esto es sencillamente dramático. Entonces, la conclusión de esto es que nos encontramos con que las rupturas conyugales en este momento, en los países importantes del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Alemania, Inglaterra, Francia, es altísima. En algunos países, de cada 4 uniones conyugales, 3 se rompen, y en otros, de cada 3, 2. Las cifras realmente son increíbles. ¿Quién nos iba a decir que después de los grandes avances conseguidos en la ciencia y en la técnica, en este tramo final del siglo XX, íbamos a encontrarnos con esta nueva plaga, que es la incapacidad, la dificultad para llevar la vida conyugal? Entonces vamos a ver si intentamos saber qué es el amor, esa palabra mágica, espléndida, riquísima, pero que realmente no la tenemos claro. Este es el interés mío del tema. ¿Y la sexualidad? Bueno, la sexualidad se ha convertido en los países más importantes del mundo, en todos, pero los más importantes, en un bien de consumo. Entonces los nuevos mercaderes del sexo la exportan, la venden y la ofrecen de mil modos. Y entonces, claro, en un mundo en donde se ha comercializado este tema, se ha convertido en un tema mercantil, pues claro, se produce una neurotización de la sociedad a través del sexo. Y este es otro tema terriblemente negativo. Entonces, claro, una sociedad que ha avanzado tanto, era imposible pensar en el siglo XIX, en el siglo XVIII, los avances de la técnica y de la ciencia, el mundo se ha deshumanizado, se ha vaciado de su contenido afectivo, y entonces nos encontramos con estos datos. Una sexualidad que es bien de consumo y una afectividad, un amor que es una palabra que no tiene cabida, no se sabe a qué se refiere. Vamos a llegar a lo que es la definición del amor y también de la sexualidad, pero yo me intereso ahora en saber qué pasa aquí en Chile. ¿Ocurre lo mismo que señala el doctor Rojas en España? No en España solamente, en España el índice es un poco más bajo, quizá España e Italia tienen índices todavía relativamente bajos en los países del área latina, pero por ejemplo en Alemania el tema es terrible. En Alemania, en un país por ejemplo como Austria, un país relativamente clásico y de una formación muy sólida desde el punto de vista cultural, Austria es un tema dramático también. Aquí en Chile, yo quisiera retomarlo rápido porque me inquieta mucho lo que está señalándonos aquí el doctor Rojas. Mira, aquí en Chile inclusive lo hemos señalado en otro programa aquí mismo, que efectivamente el problema existe, es real, pero por suerte no con esa virulencia, con esa intensidad en términos estadísticos. Existe, es real, pero por suerte no con esa virulencia, con esa intensidad en términos estadísticos. Todavía no. No nos olvidemos además que Chile de alguna manera es todavía un rebrote de la cultura exterior. O sea, en Chile todavía se mira mucho lo que está pasando afuera. Y mientras aquí estamos todavía viviendo esta disociación entre afecto y sexo, colocando, después vamos a definir de nuevo la palabra sexualidad, porque la sexualidad incluye muchas cosas, es un término bastante ambiguo, no claro, pero la sexualidad como satisfacción de deseos. Pues la sexualidad per se es muy difícil de ser satisfecha, pero como satisfacción de deseos, obviamente que está de alguna manera desvinculada de la parte amor. Entonces el amor también ha existido mucho, lo que yo veo sobre todo en la práctica clínica, que existe por parte de la mujer una cosa como muy idealizada, de que es aquello que son las expectativas frente al amor, frente al matrimonio, y que es aquello que después encuentra en la realidad. Y el hombre principalmente también tiene una desvinculación entre lo que es vivir, en el fondo, su necesidad como deseo sexual versus lo que es la integración del amor. Entonces, es cierto que ha aumentado mucho los conflictos de pareja, pero la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿hasta qué punto, en el momento que se está hablando de esto, la gente tiene más conciencia y por lo tanto también lo está planteando? Y antiguamente, como había toda una cosa bastante más represiva, se ocultaba la situación y no se manifestaba y no se sabía concretamente cuál era la realidad. Esa es una parte. Y la otra cosa que también estoy viendo en este minuto es que hay una cierta vuelta hacia el amor integrado, inclusive por parte de los hombres, cosa que hace años atrás no se veía. O sea que estaría habiendo un cambio positivo, hacia claro, una por una parte tendencia sí, más positiva. por una parte sí. Por otra parte también aparece una cosa, sobre todo en Chile, que ha de alguna manera descompensado al hombre. El hombre en Chile ha sido tradicionalmente muy machista, muy masculino en eso, ¿cierto? Como que todo está regido y en función de él. Y está descubriendo hoy en día una mujer que le entra en competencia y entra a competir incluso en el terreno sexual. Una de las cosas que a nosotros nos sorprendió muchísimo en la consulta es cómo se consulta mucho más hoy día por frustraciones de mujeres sexualmente, entendamos sexualmente en términos de deseo, no satisfechas por su marido, cosa que antiguamente era al revés, era mucho más la consulta de frigidez que de impotencia, por ejemplo. Guido, ¿y esto ha pasado siempre en la historia? Bueno, yo creo que nuestra cultura occidental
industrializada, tecnológica, tiene ciertas características que hacen que de alguna manera ocurra lo que el profesor Rojas ha señalado. Yo tengo la impresión que nuestra cultura occidental, no estoy refiriéndome estrictamente a Chile, porque aquí el peso, digamos, de la Iglesia en cuanto a la restitución de valores no tan formales como antes, pero mucho más arraigados en el amor, digamos, entendido en su dimensión tanto vertical cuanto horizontal, es que nuestra cultura, de la cual formamos parte, es una cultura de la impaciencia. Todo lo queremos hoy. Nos cuesta proyectarnos estrictamente en el mañana. Es una cultura, a mi parecer, también hedonista. Se nos ofrecen tantas posibilidades de goce, de cambio, etcétera, etcétera, que de alguna manera entonces también queremos tener como la máxima satisfacción de lo que las posibilidades económicas y las posibilidades técnicas nos plantean. Es una cultura también de un cambio acelerado que nos hace que los valores se nos vayan modificando y estamos, al menos aquí en Chile, sometidos a un bombardeo de una y otra forma, en la cual valores norteamericanos, valores de otras partes, están llegando a través de los diferentes medios de comunicación masiva. Luego, creo yo también que ha habido una pérdida en nuestra cultura de los valores religiosos, realmente evangélicos. Creo que hay, voy a decirlo así, ha habido una responsabilidad de la sociedad y una responsabilidad de la Iglesia también. En todo caso, cómo la estructura de la familia supone una cohesión social que la apoye, una cohesión social que la lleve a permanecer unida y que sea capaz de tolerar la incertidumbre, la reproducción, el dolor, el azar o lo que fuere. Y esa cohesión social, esas fuerzas centrípetas hacia la familia han claramente disminuido. Entonces uno diría que por todo esto a mí me parece que la familia ha tendido, y aparece dramático como usted señala, justamente ha tendido como a tender a disgregarse. Y el eje y el centro de la familia, aquella viga maestra sobre la cual la familia se constituye, es justamente la relación de pareja. Y en esa relación de pareja, creo que vamos a conversar sobre ello, hay muchos constituyentes que de partida la hacen a veces un poco frágil, en la manera como se enfrenta como proyecto de vida. Estoy usando una frase suya, pero de alguna manera cómo se enfrenta la relación de pareja como proyecto de vida. En todo caso, parece ser que en todas las sociedades nunca se ha dado junto necesariamente, hablemos transitoriamente del amor, nunca se ha dado necesariamente por lo que es familia o por lo que es relación de pareja. En ciertas culturas se elige a la mujer, se vende a la mujer, se intercambian, hay una mujer o varias mujeres, etcétera, etcétera. De tal modo que lo nuestro de la pareja monógama, que permanece unida hasta quizás más allá de la muerte, digamos, eso es algo que viene de un sentido más bien cristiano en nuestra civilización, que no existía ni siquiera entre los judíos de la época, ni existía tampoco ni entre los griegos, ni los romanos. Era la otra concepción bastante diferente. Pero yo estoy... Sí, que en eso también hay una valorización de la mujer, que la Iglesia se ha encargado principalmente de hacerlo. Porque en la época, por ejemplo, romana, la mujer era objeto así, de conquista, ¿vale? Sí, una vez que el romano había conquistado una ciudad, entre los objetos, junto con los casos de valor, existe también la mujer. Y la religión católica se ha centrado mucho en eso para darle una verdadera dimensión a la mujer. Yo trataría de hacer, si les parece bien, una aproximación, por ser quizá más concretos o más didácticos dentro de esta tertulia, a qué es el amor. Es decir, vamos a ver qué es el amor. ¿Se puede definir eso, doctor? Vamos a ver, porque yo creo que por lo menos un intento de aproximación de definición es importante. Yo situaría como tres planos distintos a la hora de explicar este tema. Un primer plano sería el enamoramiento, tema apasionante, y yo quiero referirme a él porque en el libro Medio de la Felicidad aparece, y ahora en un libro nuevo que saldrá en Planeta en febrero del 89, está dedicado a rupturas conyugales, y hablo de este tema. Enamoramiento, primer gran tema, se confunde enamoramiento con amor, grave error. Segundo lugar, el amor conyugal. Y en tercer lugar, la convivencia. Sigue como tres planos. Entonces, para afiliar bien, si realmente uno está en condiciones, es decir, por ejemplo, hay una revista española muy conocida que se lee en todo el mundo, se llama El Hola, en donde los pronosticadores de rupturas conyugales, cuando unos conocidos se casan, dicen, les pronosticamos un año de vida.
Y es interesante un análisis prospectivo de que esa vida en común no va a durar. Vamos a intentar hacer una afiliación de qué es el amor conyugal partiendo del enamoramiento para que aquello tenga pues, una vigencia, una solidez, una firmeza, una estructura, una arquitectura sólida. Entonces, yo creo que esta sería una primera cuestión. ¿Qué es enamoramiento? Hay dos teorías muy importantes al respecto, una de Ortega y otra de Stendhal. Ortega, en un libro quizá de los más, a mi juicio, de los más destacados del estudio sobre el amor, compara el enamoramiento con una enfermedad. Y dice que el enamoramiento es una enfermedad de la atención. Cuando yo me estoy enamorando de alguien, lo que me pasa es que se reduce el campo de atenciones, de inquietudes, de intereses, y voy en una sola, se canaliza en una sola dirección, y entonces no veo más que hacia esa persona. Tema importante y evidente. Esto, lo que en castellano clásico se dice tener sorbido el seso. En la cabeza está inclinada seso con ese. En segundo lugar, Stendhal dice que el enamoramiento se parece, y él pone la siguiente comparación, a lo que ocurre cuando vamos a las minas de Salzburgo y cogemos una ramita de un árbol y la dejamos caer en la mina. Y volvemos a los pocos días y nos encontramos con que en la ramita se han depositado en la geografía de la rama una serie de pequeños cristales que están como metidos dentro. Y extrapolando este ejemplo, dice Stendhal que el enamoramiento es como una cristalización. Cuando yo me fijo en alguien, cuando yo me voy enamorando de alguien, tiendo a ver en ese alguien todas las cosas positivas y buenas que hay en la vida. La nobleza, el orden, la belleza, la estética, la armonía. Entonces, con gran frecuencia, no me enamoro de un objeto real, sino de un objeto idealizado. Yo tengo una teoría, que ya la voy a amenazo con exponerla sobre la marcha, que es la siguiente. El enamoramiento, efectivamente, es como una enfermedad, y las enfermedades tienen distintos síntomas. Entonces, por ejemplo, el síntoma más importante de la depresión parece que es la tristeza. Habría mucho, pero el síntoma más importante de la personalidad desequilibrada es la agresividad. El síntoma más importante de la hepatitis es la ictericia, uno se pone amarillo. ¿Cuál es el síntoma más importante del enamoramiento? Para mí es el siguiente: la vida es un proyecto, la vida es anticipación, la vida es programática. Entonces, yo me enamoro de alguien cuando no concibo, cuando le digo, no concibo la vida sin ti. Pero doctor, después viene el aterrizaje, No, digamos, de eso a la realidad, ¿no? Estamos hablando de la borrachera del enamoramiento. No concibo la vida sin ti, eres mi vida, decimos en el castellano clásico. Luego viene la segunda etapa, que es el amor conyugal, que evidentemente tiene unos datos. Y yo diría, para no hipotecar la palabra, dos datos importantes del amor ya establecido. Uno es, el amor es un acto de la voluntad. Esto no es popular, esto no está de moda, esto no se lleva, pero esto es muy importante. Esto es, le da solidez, le da firmeza a ese amor. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la voluntad se educa, la voluntad se acrecienta, se hace recia, sólida, firme, entonces ese amor se lima en las aristas y se pule. Esto es esencial. Y eso es una tarea de entrenamiento. Y en segundo lugar, que el amor necesita, el amor no del enamoramiento, lógicamente, de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia aplicada en este terreno en una definición rápida? Inteligencia es capacidad de distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad de síntesis. Ahí donde hay comprensión lógica o racional, ahí hay una persona inteligente. Inteligencia en el amor conyugal es saber tener el don de la oportunidad, saber callar, saber decir, esa estrategia aplicada a la vida diaria. Este sería el segundo tema, y luego entraremos en la convivencia. Para mí estos tres temas son importantes porque la palabra amor se confunde con enamoramiento y con convivencia, que son temas que están unidos a través de un tejido de conexiones, pero son distintos. Bueno, yo quiero preguntarle aquí, porque usted ha puesto exactamente el dedo en un punto que es de sumo interés, yo creo, para todas las parejas que nos están viendo, las personas que tienen un proyecto de vida en común, etcétera. Pero esto que usted señala como que la voluntad tiene mucho que ver en el amor, ¿cómo se ve en la práctica clínica? ¿Esa voluntad soluciona los conflictos matrimoniales? Yo encuentro bien interesante la forma como ha planteado el enamoramiento. Siempre me preocupó cuando decía Ortega que el enamoramiento es una angina psíquica, un estrechamiento. Y creo que ahí reside uno de los riesgos de lo que yo decía, que la pareja se hacía frágil. Es decir, cuando de alguna forma no se conoce el uno con el otro, porque de alguna manera yo estoy colocando en él, estoy idealizando lo que yo espero que sea, cuando no sea del otro. Entonces, creo yo que el amor es un acto también de entendimiento, en el sentido quizás que usted lo decía, de inteligencia.
por una parte, en tanto en cuanto es conocer al otro en su totalidad. Creo yo que una de las dificultades que surgen es en cuanto a la elección del otro. Y en el otro no se da justamente este conocer al otro porque se está embebido con el seso sorbido, se está como enamorado, y de alguna manera no hay la posibilidad de conocer. Para mí el amor surge de un entendimiento, surge de un conocer. Para mí el amor forma parte de la ciencia, por decir así, en el sentido antiguo de la palabra, que es ser capaz de conocer al hombre y el mundo. ¿Usted diría que entonces el amor se puede dar cuando ya ha pasado la fase del enamoramiento? Porque el enamoramiento, por lo que hemos estado viendo, no permite ver al otro en su real dimensión. No, indudablemente no lo ve en su real dimensión, pero no quiero decir por eso que no lo permita llegar a ver. Por lo tanto, justamente si después de la borrachera, con la metáfora que ha empleado el doctor Rojas, pasa la borrachera y se es capaz de encontrarse de nuevo con el otro, bueno, el amor puede surgir, no son antitéticos, es decir, porque estoy enamorado no puedo llegar a amar. Y puedo llegar a amar incluso sin haber estado enamorado. ¿Y cuáles son los problemas con el amor que se presentan en las personas que consultan generalmente a un psicólogo? Sí, pero yo quisiera precisar un par de cosas, digamos, ¿sí? Porque aquí se vio el enamoramiento y se ha hablado, inclusive aquí en Chile, el mismo profesor Roa definió el enamoramiento como una alteración del estado de conciencia. Se ha planteado de un modelo muy médico, de alteración de síntomas. Los sociólogos, por ejemplo, se lo plantean de otra manera y los psicólogos lo planteamos más bien como una de las etapas. O sea, una de las etapas que tiene cierta característica, igual que la adolescencia, tiene su característica, por lo tanto también tiene sus dificultades. Pero yo no me atrevería a decir que es una enfermedad. Una enfermedad entre comillas. Sí, bueno, yo diría, ¿no sé, que es un fenómeno. Exactamente. Yo por eso no me atrevo a decir esto es una normalidad. Es algo que se da, que la persona vivencia en un momento determinado y que por lo tanto está viendo al otro y un intento como de fundirse con el otro. Y tiene inclusive la sensación de éxtasis, o sea, lo que se pierde son los límites del yo en un momento determinado. Y la persona entonces está sintiendo, experienciando una serie de cosas que está en función exclusivamente del detalle del otro, de la sonrisa, en fin, y pasa a ser eso el todo. Lo que pasa también es que la persona que sigue o pretende permanecer enamorada es un freno para pasar al amor. Y de ahí que en la consulta uno ve muchas veces que personas que se empiezan a sentir como muy alucinadas con este sentimiento, que algunos inclusive lo describen, ¿cierto?, como con algo que me golpea bien el pecho, ¿cierto?, así como que me suena campanilla. Entonces el tilín, algunas veces dice, resulta que eso no quiere renunciar a esa sensación y no se permite realmente pasar la etapa siguiente, que es realmente amar al otro. O sea, querer realmente al otro, que en una definición, digamos así, sociológica, me encontré que una cosa bien interesante porque aparece lo mismo que dice usted, que es la voluntad de extender el sí mismo de uno con el fin de promover el crecimiento espiritual propio o de otra persona. Me pareció bien interesante esto porque cuando uno ama de verdad, lo que le interesa es lo mejor para el otro. Por lo tanto, significa también, una cosa que aquí no se ha mencionado, la independencia y la libertad del otro. O sea, el amor per se y por ante se tiene que ser perfectamente libre. ¿Cuál es la diferencia uno ve en la clínica? ¿Qué es lo que uno ve en la consulta? En la consulta ve que llegan parejas en que hay un tremendo afán como posesivo. Entonces, si el marido o la señora tiene alguna actividad extra programática, se siente lesionado su yo y dice, lo que pasa es que no me quiere. Por ejemplo, un ejemplo bien concreto, ¿cierto?, una persona que le puede manifestar a ustedes, mi marido le interesa, ir al fútbol. Si me quiere a mí, significa, ¿no es cierto?, de que no tendría para qué necesitar ir al fútbol. Significa que si va al fútbol es que prefiere otra cosa a mí. Eso es uno de los típicos raciocinios errados con que uno ve justamente en la consulta. Pero eso ya es un amor posesivo, un amor dependiente. Por ejemplo, que aquí también se ha mencionado en un momento determinado aquí en Chile, nosotros hemos visto lo que se ha llamado como el complejo de Wendy, esas personas, sobre todo mujeres, que sienten que están como amando demasiado. Y la verdad la cosa es que se están permanentemente postergando a sí mismas, pero están en el fondo haciendo su propia cuenta y en un momento determinado lo cobran. Dice, oye, yo he dado todo por ti y bueno, ¿y qué es lo que tú me estás dando ahora a mí de vuelta? Pero el fondo no es tampoco es un verdadero amor. El verdadero amor siempre es un crecer del otro. O sea, a mí me interesa que tú te desarrolles al máximo y desarrollarme yo también. Entonces tenemos que ver que el amor, si bien tiene un acto y una cosa voluntaria, que estoy de acuerdo con ustedes, ¿sí?, también tiene distintas etapas. O sea, no es lo mismo la persona que está recién casada, la persona que ya tiene toda una experiencia vivencial, que tiene los primeros hijos o que tiene cierto hijo adolescente. Tampoco tiene que ver esto, ¿cierto?, con que el amor se da per se para toda la vida. No, el amor además se construye. O sea,
Nuestra experiencia en la clínica vemos que la relación de pareja es algo que se construye. Y eso también me interesa, ese aspecto de la voluntad. Yo, por ejemplo, suelo decir con frecuencia a las parejas que vienen a consultarnos, que cada día vienen más, y esto les deja muy tranquilos, que el matrimonio, la vida conyugal, la vida de pareja, como queramos llamarlo, es una de las cosas más difíciles que existen. Entonces se quedan muy tranquilos porque dicen, pues este señor parece que me entiende, porque realmente es así. Entonces saco cifras estadísticas y ofrezco resultados. Entonces yo creo que efectivamente nos estamos encontrando en este momento con que hay un problema muy grave en, por ejemplo, los matrimonios jóvenes en Europa, que a los 2, a los 3 meses al año se rompen, porque no ha habido efectivamente una consolidación o una teoría, yo soy muy amigo de las teorías, una teoría del amor conyugal. Una teoría del amor conyugal, ¿qué significa? La palabra teoría viene de teoreos, del griego, que significa conjunto de ideas. Cuando yo tengo unas ideas claras sobre un tema, pues realmente no me coge la ola de que me arrasa. Entonces, tema importante, la voluntad y la inteligencia son esenciales. Otro tema que yo subrayaría, que también me parece muy importante, el amor es dinámico. El amor de los 20 y de los 25 y de los 30 va siendo distinto. Somos siempre el mismo, decía Kant en sus lecciones sobre ética, somos siempre el mismo, pero no somos siempre lo mismo. Vamos cambiando, mantenemos el común denominador, pero cambia el numerador de nuestra ecuación personal. Esto es importantísimo. Entonces, el amor maduro, el amor de calidad, el amor auténtico, el amor de verdad, no el amor de las canciones y de los anuncios, que eso es un amor superficial, con ese no vamos a ninguna parte. Entonces, realmente necesita estos 3 ingredientes: la voluntad, que no es popular, la inteligencia, que es clave, y este nuevo componente que yo añado ahora, un concepto dinámico. El amor va cambiando. Entonces, a lo mejor uno se enamoró de una chica por los ojos, por la dulzura, y con el tiempo se enamora de la fortaleza que ha ido demostrando, de la capacidad de tener pues firmeza en las situaciones difíciles, o de la buena cabeza que tiene. Es decir, la tarjeta de visita de enamoramiento realmente es el físico. Yo suelo decir una frase que es un poco tajante, y es la siguiente: la belleza de una mujer perdió a muchos hombres. Sí, la historia está llena de eso. Yo pienso también que en ese sentido del amor, que surge mucho bastante también de una forma como nos invaden comercialmente, que es ese amor llamado romántico. El amor romántico es siempre una búsqueda del éxtasis, es decir, un salir fuera de sí, el encontrar en lo otro y una forma de no estar en la actualidad que a veces no nos llena. En cambio, el amor es como vivir en permanencia. Y el vivir en permanencia significa no solo conocer al otro, sino que emplear sus mejores esfuerzos, la voluntad, el entendimiento. Y además tiene algo que es extraordinariamente importante, y que es la capacidad de tolerar la independencia del otro y tolerar el otro cual es y no como yo decía que sea. ¿Ya? Porque de otro modo, y eso lo vemos frecuentemente en la clínica, no solo hay rupturas así precoces hoy día, porque no se han entendido, sino que también se transforma a veces el matrimonio en una especie de, la relación de pareja en una forma de pugna de poderes. Y en una crítica que va siendo destructiva, que va descalificando, que va llenando como de, destruyendo las bases o los cimientos más o menos buenos sobre los cuales se había partido. Y en ese sentido entonces también altera, si es que estaba buena, si estaba satisfactoria, la vida sexual. Y entonces todo el proyecto, tanto en cuanto al proyecto que una persona tiene con respecto a su sexualidad, que creo que también es un proyecto, y que debemos asumir, no podemos tomarlo como algo que queda al lado y que se nos va a ser dada por añadidura. Y dentro de eso, nuestro proyecto vital, está también la relación con el otro, en este caso la relación con la mujer en un vínculo dado, ¿no? Ahora, eso también se llega a romper. Y esta pugna de poderes que uno está encontrando hoy día aquí en Chile, al menos con mayor frecuencia, en la medida en que la mujer ya no acepta ese dominio de décadas atrás, en los cuales el varón era el que decidía sobre todo y en el cual la mujer estaba realmente sometida. ¿Ya? Ahora eso ha cambiado, y entonces esta lucha de voluntades que se hace intolerante, que no se define por la capacidad de comprender al otro, sino que se define en el quién gana, para mí parecer es uno de los elementos importantes, no sé cómo lo verás tú, Giorgio, pero es uno de los elementos importantes que produce quiebres de pareja. Vamos a volver sobre estos temas, pero antes vamos a hacer una pausa comercial. Estamos ya de vuelta con ustedes.
teníamos pendientes, yo diría, dos importantes temas de esta primera parte del programa. Yo me quedé pensando, frente a todo lo que ustedes decían, en un tema como la educación. ¿Quién ha educado entonces a la sociedad actual, a los jóvenes de ahora, o a las parejas no tan jóvenes, en todo esto que ustedes han llamado, porque lo llevo a sentir como una gran tarea que hay que asumir y para la cual no se me ocurre que haya habido una preparación formal al menos? ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, la educación hoy corre a cargo de la televisión. El mundo está siendo educado día a día por la televisión. Esto es un dato notarial, damos fe de un hecho. Entonces, no hay formación en el sentido... ahí cada vez, yo diría incluso, haría la siguiente comparación. Cada día tenemos una mejor información minuciosa. La última guerra, las elecciones de Israel, el último rincón del mundo, lo que está pasando. Y esa información minuciosa, detallada, milimétrica, no es formativa. No me hace mejor, no me hace más hombre, no me humaniza. Entonces, paradójicamente, esto ocurre con la televisión. La gente consume televisión, pero naturalmente esta información más fina, de lo que sería el estar enterado de qué es el amor, de cómo se fabrica, qué características tiene, cómo se hace sólido y firme para el futuro, naturalmente uno empieza a planteárselo cuando tiene algún problema en este sentido, entonces recurre al experto. ¿Y usted cree que tiene que ser la televisión la encargada de educar en este No, aspecto? lo que pasa es que la televisión tiene una gran ventaja, el mundo entra por los ojos. Entonces la televisión no exige casi esfuerzo. Si yo tengo que leer un libro en mi casa, tengo que plantearme que voy a leerlo. Me pongo en una posición determinada, cojo el libro y entonces me pongo a leerlo. Y me esfuerzo intelectualmente por captar el mensaje que el libro me transmite. En cambio yo le doy a un botón y me dejo caer en una posición semi-horizontal y recibo el mundo que me entra. Entonces, claro, por esto el mundo actual tiene una mayor masificación intelectual. Todo el mundo dice lo mismo. Claro, pero es un problema de información. El problema más de fondo que tú estás tocando es el problema de la formación. O sea, lo que realmente significaría educar, que no es solamente entregar una cantidad de contenido. Y lamentablemente nosotros estamos viendo que así hay un vacío muy grande. De hecho, se ha planteado muchas veces de cuál es la tarea que tiene, por ejemplo, inclusive el mismo Estado para formar gente, para prepararlas, no solamente en términos de conocimiento, sino en términos actitudinales, en términos de su formación de personalidad. De hecho, existe hoy en día alguna escuela que tiene lo que se llama la educación personalizada, pero está ajena todavía a lo que significa la formación de llegar a convertirse en persona, de llegar a convertirse en papá, mamá, pareja. ¿Quién enseña eso? ¿Por qué es más importante eso hoy día que hace 30 años atrás? Por una razón muy importante, ¿cierto?, que él se anticipó, ¿cierto?, profesor, y que en algún momento va a hacer alusión. Porque de alguna manera hoy en día la persona tiene mucho más conciencia que tiene derecho a ser feliz. Antiguamente, ¿cierto?, la felicidad era un bien escaso, ¿no? Y hoy día sigue siéndolo en parte, pero estamos viendo de que inclusive la religión había planteado, sin darse cuenta, de que todo lo que significaba en la tierra era solamente un paso transitorio. Incluso hay una oración que se dice valle de lágrimas, o sea, toda una cosa como muy pesimista, muy terrible, y que solamente vendría la felicidad a posteriori. Hoy en día sabemos que no, que dentro de ciertos límites terrenales la felicidad también es posible aquí. No en términos absolutos, porque eso obviamente es en términos religiosos, pero no en términos reales, sí es posible. Pero yo quisiera en todo caso, perdóname un segundito, porque el doctor Solari hizo una pregunta ahí frente a lo que se ve en la consulta, y hay un tema que siempre se plantea y siempre se oye en la consulta, y es: yo me doy cuenta que quiero a mi marido, a mi señora, pero no estoy enamorado. La quiero, pero no la amo. ¿Cierto? O sea, que hacen mucha esta alusión entre enamoramiento y amor. Y la verdad, las cosas que usted me van a perdonar, y creo que aquí no hemos elevado muchísimo, ¿cierto?, inclusive con la cosa teorética, pero muy poco en la praxis. Y el que está viendo el programa le interesa mucho más: oye, un momentito, ¿qué pasa conmigo, con mi marido, con mis hijos? Eso sí me interesa. O sea, ¿cómo aplico todo lo que ustedes han dicho aquí en lo concreto? Y eso efectivamente muchas veces se pierde en eso, sin pretender, digamos, disminuir el nivel de la comunicación aquí, ni mucho menos. Bueno, eso Perdón, yo quisiera saber cómo se responde la pregunta que usted mismo hizo. Claro, entonces lo que estoy tratando de mostrar, ¿cierto?, que la persona que dice que se siente enamorada, tenemos que decirle, es una etapa nomás. Y que también dentro del sentirse enamorado, una cosa que tampoco se ha mencionado aquí, es que de repente le asalte la duda de cuánto lo quiere. Porque aquí hemos hablado solamente de la fuerza positiva del amor, pero el amor también tiene una fuerza negativa en un determinado, que es destruir al otro, en términos de lo que llamamos, ¿cierto?, como que es la confrontación. En un momento determinado, cuando viene la desidealización del enamoramiento, uno tiene que confrontar al otro con todos sus bienes y sus defectos y decir, bueno, yo soy capaz de quererte a pesar de tus defectos. Pero evidentemente que muchos de tus defectos a mí no pretenda que yo te los ame, y eso sería irracional, no es eso lo que se pretende. Dice, yo te quiero a pesar de eso. Y por lo tanto hay momentos, en determinados momentos, que también es capaz de sentir a lo mejor mucho enojo,
mucho odio, entre comillas, un tema que tampoco hemos topado aquí, y que, sin embargo, el amor igual existe. Pero si esa persona pretende sentir estas sensaciones y como que le tiritan las piernas porque va a ver a su pareja, eso es ilusión. No significa que no ame al otro. Yo volviendo a tomar esta idea, yo diría lo siguiente, que ante toda persona que quiera arreglar su matrimonio, yendo a lo práctico, porque yo efectivamente yo soy muy amigo de las teorías, porque creo que es importante tener la cabeza bien amueblada. Creo que es esencial. Pero yendo a lo práctico, pasando de la teoría a la realidad tangible, a lo que se toca y se ve, yo diría 3 cosas a los que nos están escuchando, ante todo, persona que quiere arreglar, solucionar su matrimonio de entrada. Habría después más cosas de salida. Primero, a cierta altura de la vida es importante un borrón y cuenta nueva. En toda relación en común, no ya digo de pareja, sino en el trabajo profesional, en los amigos, etc., es fundamental este tema. Saber empezar de nuevo. En segundo lugar, tener la habilidad, el esfuerzo, poner la voluntad al servicio de no sacar la lista de agravios. Es decir, ese conjunto de cosas negativas que se han ido arremolinando en el curso de los años pasados. Esto es importantísimo. Indica un cierto nivel de autocontrol, de dominio, me parece importante. Y en tercer lugar, la tercera cosa que yo les diría, por ser también muy práctico, es respeto. Y respeto en 3 direcciones. Respeto de palabra, es muy importante. Yo me diría aquí a aquello de la palabra es plata y el silencio es oro. Importante aprender a callar. En segundo lugar, respeto de obra. Esto es elemental. Y en tercer lugar, lo que se llama en la psicología moderna, respeto de gestos o de lenguaje no verbal. Puede ser mucho más duro una cara de desprecio, una sonrisa irónica, que coger a alguien de las solapas. Yo diría estos 3 puntos me parecen como muy interesantes para empezar a abordar una situación conyugal que está difícil, que está complicada y que quiere enmendar su dirección. Yo quisiera meterme ahora en otro punto que me quedó pendiente de la parte primera y que lo abordó usted, doctor Solari, a finalizar, que es el tema de la sexualidad en el matrimonio. Yo quisiera saber, también con estos mitos de lo que es el amor, se tiende a pensar que el amor lo soluciona todo. ¿Es garantía, doctor, de que porque hay amor en una pareja hay una buena relación sexual, una buena comunicación en este aspecto tan importante dentro de la vida matrimonial? Yo lo diría de esta manera. La sexualidad y el amor pueden existir disociados. Y existen disociados. ¿Cómo explicaría usted lo que es disociados? Disociados en el sentido que puede existir la sexualidad sin que necesariamente se traslade al plano con el amor. ¿Ya? Y eso creo que no estoy diciendo ninguna cosa nueva. La evidencia histórica, la evidencia de todos los días muestra que la sexualidad puede ser por sí misma. No digo yo con eso que sea buena ni que sea mala, estoy diciendo como hecho que existe. Ahora, creo yo que en ese sentido el amor y la capacidad de convivencia indudablemente lleva a que la vida sexual que puede existir en la pareja sea mucho más plena y sea capaz de superar el aprendizaje que significa el encuentro sexual entre un hombre y una mujer que están con un proyecto por delante. Por tanto, digo que si no lo soluciona, lo facilita en cuanto soluciona. Porque por otra parte tenemos la experiencia que nos encontramos con ciertas problemáticas en lo sexual que no necesariamente surgen de la relación de pareja, sino que surgen de, llamémoslos así, tanto de conflictos o de fallas fisiológicas, etcétera, etcétera, que se tienen y que van a incidir en la vida sexual en común. Pero creo yo que incluso cuando existe este amor, esta capacidad de convivencia, el ser junto con el otro, en que se tolera, en que no hay resentimiento, en que los gestos, las palabras y los silencios son compartidos y bien, y no hay resentimiento, es mucho más fácil superar incluso la existencia de una mala adaptación sexual. Yo siempre he estado contrario a esa frase que generalmente se dice, y que es todo se arregla en la cama. Puede ser al comienzo con la pasión, con una serie de cosas, pero lo que más finamente se deteriora después es justamente aquello que se ha pensado que es el panacea de las relaciones interpersonales. ¿Cuán frecuente es eso, doctor, en nuestro país? Yo no sabría decirlo estrictamente en términos estadísticos, porque muchas de estas problemáticas permanecen en el silencio del confesionario, en el silencio de la pareja, en el silencio de la consulta médica, psicológica, etcétera, etcétera. No hay realmente, a veces no nos encontramos más que con decir, mire, se han separado tantos, ¿no? ¿Cuántos tienen problemática? Imposible saberlo. Lo que sí puedo decir,
que es bien frecuente en la consulta clínica de adultos con los cuales yo trabajo, que las dificultades en el plano de la relación interpersonal, de la convivencia y por tanto también en el plano de la relación sexual sean relativamente frecuentes. Pero por lo demás resulta de que yo veo un universo muy seleccionado, que son las personas que llegan con angustia, con depresión, con reacciones vivenciales, etcétera. De tal manera que aplicarlo a la totalidad no sabría hacerlo, ¿no? No, pero se ve mucho, digamos, en la consulta eso que ocurre, y ocurre una cosa que quisiera como diferenciar ahí, de que es una manera que tiene como de hacer borrón y cuenta nueva, pero diciendo ya, con una buena relación sexual podríamos como borrar todo lo anterior, y lamentablemente eso no es así. O sea, uno puede echarle mucha tierra bajo la alfombra, hasta que en un determinado momento que la alfombra se lo tiene su buen crecimiento y al final se termina topando y se cae. Entonces, no es una solución tratar de arreglar eso en términos sexuales, pero muchas parejas sí creen, que usted dice, nosotros estamos bien solamente en esta área, lo cual significa que no estamos bien, o sea, todo el problema de comunicación, que es mucho más importante, no está resuelto, sino que tiene una pseudo solución aparente. Yo creo que es bueno, más allá, ¿no es cierto?, según de echar el borrón y cuenta nueva, es como de saber perdonar. Pero perdonar significa que tenemos que entrar a qué es lo que nos pasó, cuáles son las causas de eso, y ahí sí uno puede superar el impasse. Y creo que bueno, siempre es bueno empezar, o sea, nunca es tarde para empezar, sobre todo si la dicha es buena, así es un dicho español que tienen ustedes. Y sigue siendo válido hasta el día de hoy eso. Entonces, lo que a mí me parece que el doctor Suárez lo señaló muy bien, de que muchas veces, sobre todo aquí en Chile, uno ve que está como disociado a veces la sexualidad de la afectividad, sobre todo en el hombre. Yo insisto mucho en eso, porque aquí hay dos factores más que no podemos dejar de lado. Lamentablemente, por estructura de personalidad, no toda la persona tiene la misma capacidad de amar. Y creo que otra cosa que también hay que mencionar. Hay ciertas estructuras que no se han desarrollado. Y sería conveniente también hablar de la madurez versus inmadurez, inclusive en el plano sexual, en que no tienen la capacidad o las condiciones como para amar, es tal como lo hemos definido aquí hoy día, que es bastante idílico, pero no muy poco real a veces. Y cómo poder aterrizar a esa persona y hacerle ver a veces su relativa relación de pareja, de que van a tener también que aceptar cierta limitación importante en eso. Porque la mujer tiene una gran tendencia, sobre todo una plenitud mucho más grande, lo cual me parece muy razonable, pero no olvidemos también que la mujer interviene en otros factores que en el hombre no lo está. O sea, todos los factores hormonales, querámoslo o no, y bien aterrizados, también tienen una gran influencia sobre todo la afectividad y la sensibilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se disocia la sexualidad de lo que es el afecto y el amor, más en lo concreto? Vamos a ver, yo quería hacer dos acotaciones. Una, en relación con esto, evidentemente hay dos temas. Hay un modelo machista que está imperante en Chile, como en Argentina, en otros países de Hispanoamérica y en Europa, en Italia, en España, en Grecia, también muy frecuente, el machismo, que es la ley del embudo. Para el hombre todo está permitido y la mujer es súper estricto. Esto tiene que cambiar, esto está cambiando y esto es bueno que cambie. Este sería un primer tema. En segundo lugar, yo tipificaría más todavía el amor conyugal para ser más práctico y haría una especie como de clasificación en 5 o 6 puntos esenciales de lo que es el amor conyugal. Vamos a definirlo indefinible. Primero, el amor conyugal, hay muchos tipos de amores. Está el amor a la patria, al arte antiguo, a los amigos, el amor a Dios. Hay muchos tipos de amor, pero un tipo de amor importantísimo, una beta clave, es el amor conyugal, que es distinto de nosotros, pero que participa de algunos aspectos comunes. En primer lugar, el amor conyugal es un sentimiento, es lo primero. El sentimiento es una inundación interior que yo luego verbalizo, explico, mediante la cual me conmuevo y me siento gratificante, una situación gratificante. En segundo lugar, el amor es una tendencia, en el sentido latino del término, de tendere. Voy hacia el otro. Y voy hacia el otro física, psicológica, espiritual y culturalmente. Y entonces, lo que más enamora del otro, cuando hay un poco de cabeza, lo que más enamora es la intimidad. Yo me enamoro de la intimidad, de lo que no veo del otro. Y entonces, Ortega hablaba del hombre interesante. Comete, hijo. La persona que no es interesante es lo que hay es, no hay más que eso. En tercer lugar, el sentimiento, tendencia, el amor es un acto de la voluntad. De esta manera, la sexualidad y el amor pueden existir disociados. Y existen disociados. ¿Cómo explicaría usted lo que es disociado? Disociados en el sentido que puede existir la sexualidad sin que necesariamente se traslade al plano con el amor. ¿Ya? Y eso creo que no estoy diciendo ninguna cosa nueva. La evidencia histórica, la evidencia de todos los días muestra que la sexualidad puede ser por sí misma. No digo yo con eso que sea buena ni que sea mala. Estoy diciendo como hecho
que existe. Ahora, creo yo que en ese sentido el amor y la capacidad de convivencia indudablemente lleva a que la vida sexual que puede existir en la pareja sea mucho más plena y sea capaz de superar el aprendizaje que significa el encuentro sexual entre un hombre y una mujer que están con un proyecto por delante. Por tanto, digo que si no lo soluciona, lo facilita en cuanto soluciona. Porque por otra parte tenemos la experiencia que nos encontramos con ciertas problemáticas en lo sexual que no necesariamente surgen de la relación de pareja, sino que surgen de, llamémoslos así, de tanto de conflictos o de fallas fisiológicas, etcétera, etcétera, que se tiene y que van a incidir en la vida sexual en común. Pero creo yo que incluso cuando existe este amor, esta capacidad de convivencia, el ser junto con el otro, en que se tolera, en que no hay resentimiento, en que los gestos, las palabras y los silencios son compartidos y bien, no hay resentimiento, es mucho más fácil superar incluso la existencia de una mala adaptación sexual. Yo siempre he estado contrario a esa frase que generalmente se dice y que es todo se arregla en la cama. Puede ser al comienzo con la pasión, con una serie de cosas, pero lo que más finalmente se deteriora después es justamente aquello que se ha pensado que es el panacea de las relaciones interpersonales. ¿Cuán frecuente es eso, doctor, en nuestro país? Yo no sabría decirlo estrictamente en términos estadísticos, porque muchas de estas problemáticas permanecen en el silencio del confesionario, en el silencio de la pareja, en el silencio de la consulta médica, psicológica, etcétera, etcétera. No hay realmente, a veces no nos encontramos más que con decir, mire, se han separado tantos, ¿no? ¿Cuántos tienen problemáticas? Imposible saberlo. Lo que sí puedo decir, que es bien frecuente en la consulta clínica de adultos en los cuales yo trabajo, que las dificultades en el plano de la relación interpersonal, de la convivencia y por tanto también en el plano de la relación sexual sean relativamente frecuentes. Pero por lo demás resulta de que yo veo un universo muy seleccionado, donde son las personas que llegan con angustia, con depresión, con reacciones vivenciales, etcétera, etcétera. De tal manera que aplicarlo a la totalidad no sabría hacerlo, ¿no? No, pero se ve mucho, digamos, en la consulta eso que ocurre, y ocurre una cosa que quisiera como diferenciar ahí, de que es una manera que tiene como de hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero diciendo ya con una buena relación sexual podríamos como borrar todo lo anterior, y lamentablemente eso no es efectivo. O sea, uno puede echarle mucha tierra bajo la alfombra, hasta que tiene un determinado momento que la alfombra se lo tiene su buen crecimiento y al final se termina topando y se cae. Entonces, no es una solución tratar de arreglar eso en términos sexuales, pero muchas parejas sí creen, pues dicen, nosotros estamos bien solamente en esta área, lo cual significa que no están bien, o sea, que todo el problema de la comunicación, que es mucho más importante, no está resuelto, sino que tiene una pseudo solución aparente. Yo creo que es bueno, más allá, ¿no es cierto?, según de echar el borrón y cuenta nueva, es como de saber perdonar. Pero perdonar significa que tenemos que entrar a ver qué es lo que nos pasó, cuáles son las causas de eso, y ahí sí uno puede superar el impasse. Y creo que bueno, siempre es bueno empezar. O sea, nunca es tarde para empezar, sobre todo si la dicha es buena. Así es un dicho español que tienen ustedes. Y sigue siendo válido hasta el día de hoy eso. Entonces, lo que a mí me parece que el doctor Saber lo señaló muy bien, de que muchas veces, sobre todo aquí en Chile, uno ve que está como disociado a veces la sexualidad de la afectividad, sobre todo en el hombre. Yo insisto mucho en eso, porque aquí hay dos factores más que no podemos dejar de lado. Lamentablemente, por estructura de personalidad, no toda la persona tiene la misma capacidad de amar. Y creo que otra cosa que también hay que mencionar, ¿cierto? Hay ciertas estructuras que no se han desarrollado. Y sería conveniente también hablar de la madurez versus inmadurez, inclusive en el plano sexual, en que no tienen la capacidad o las condiciones como para amar, tal como lo hemos definido aquí hoy día, que es bastante idílico, ¿no? Pero no muy poco real a veces. Y cómo poder aterrizar a esa persona y hacerle ver a veces su relativa relación de pareja, de que van a tener también que aceptar cierta limitación importante en eso. Porque la mujer tiene una gran tendencia, sobre todo una plenitud mucho más grande, lo cual me parece muy razonable, pero no olvidemos también que la mujer interviene en otros factores que en el hombre no están. O sea, todos los factores hormonales, querámoslo o no, y bien aterrizados, también tiene una gran influencia sobre todo la afectividad y la sensibilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se disocia la sexualidad de lo que es el afecto y el amor, más en lo concreto? Vamos a ver, yo quería hacer dos acotaciones. Una, en relación con esto, evidentemente hay dos temas. Hay un modelo machista que está imperante en Chile, como en Argentina, en otros países de Hispanoamérica y en Europa, en Italia, en España, en Grecia, también muy frecuente el machismo, que es la ley del embudo.
Para el hombre todo está permitido y la mujer es súper estricto. Esto tiene que cambiar, esto está cambiando y esto es bueno que cambie. Este sería un primer tema. En segundo lugar, yo tipificaría más todavía el amor conyugal para ser más práctico y haría una especie como de clasificación en 5 o 6 puntos esenciales de lo que es el amor conyugal. Vamos a definirlo indefinible. Primero, el amor conyugal, hay muchos tipos de amores. Está el amor a la patria, al arte antiguo, a los amigos, el amor a Dios. Hay muchos tipos de amor, pero un tipo de amor importantísimo, una beta clave, es el amor conyugal, que es distinto de los otros, pero que participa de algunos aspectos comunes. En primer lugar, el amor conyugal es un sentimiento, es lo primero. El sentimiento es una inundación interior que yo luego verbalizo, explico, mediante la cual me conmuevo y me siento gratificante, una situación gratificante. En segundo lugar, el amor es una tendencia, en el sentido latino del término, de tendere. Voy hacia el otro. Y voy hacia el otro física, psicológica, espiritual y culturalmente. Y entonces, lo que más enamora del otro, cuando hay un poco de cabeza, lo que más enamora es la intimidad. Yo me enamoro de la intimidad, de lo que no veo del otro. Y entonces, Ortega hablaba del hombre interesante. El hombre interesante invita a conocerlo. La persona que no es interesante se ve lo que hay es, no hay más que eso. En tercer lugar, sentimiento, tendencia, el amor es un acto de la voluntad, el amor es un acto de la inteligencia, el amor conyugal necesita una filosofía común, es decir, que ambos se apoyen en un sistema de ideas y de creencias similares, aproximadas. Esto es esencial. Si no hay desacuerdo, entonces esto es clave. El amor necesita de la fidelidad. Otro tema importante. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad está hecha de pequeñas lealtades. No la fidelidad maravillosa, mágica, no. La fidelidad diaria se va estructurando con el paso del tiempo. Entonces, así se conjuga. Por eso el amor es compromiso. Por eso amar es comprometerse. Y por eso lo mejor es no comprometerse. Cuando uno se compromete, uno pierde libertad. Mucha gente, la gente joven, el adolescente, que la palabra amor, dice, estoy enamorándome. Cuando uno le ofrece, le explica, le da esta pedagogía, se da cuenta la densidad de responsabilidad que está adquiriendo. Esto, a mi juicio, es importante porque es saber el camino que va a iniciar. Y una cosa que yo, perdón, Estados Unidos, pero una cosa que yo agregaría es la capacidad de resistir el cambio. A ver. Es decir, con el paso del tiempo, todos cambiamos, tanto en nuestra apariencia física, cuanto también en aspectos de nuestro modo de ser. Adquirimos experiencias, tenemos frustraciones, decepciones, caídas, superaciones, etc. Vamos cambiando. Yo no soy el que fui a ese hilo tempore a los 15 años de ningún modo, ¿ya? Hay algo que ha cambiado y que no es solamente, digamos así, la parte accesoria o superficial, ha cambiado como mi experiencia de vida. Y estos cambios me han hecho también sentir, naturalmente, de forma quizás diferente a lo que sentía antes. El hecho de ser padre me ha hecho, de alguna manera, enriquecerme con una forma del amor que antes no sentía y me hace estar más cerca de una persona con la cual siento que es la madre de mis hijos, porque tenemos también un proyecto en común hacia adelante, que es del amor paternal y maternal. Y resulta que el amor con el cual partimos es un amor que de alguna manera es con la persona como es, no necesariamente como la proyectamos, o como queremos que sea, lo que es peor. Entonces, como vamos cambiando, es necesario que nuestros crecimientos, o lo que fuese, vaya poco a poco también compaginando. Un amor que de alguna manera es con la persona como es, no necesariamente como la proyectamos, o como queremos que sea, lo que es peor. Entonces, como vamos cambiando, es necesario que nuestros crecimientos, o lo que fuese, vaya poco a poco también compaginándose, vaya como las ruedas dentadas, caminando más o menos y censarse, porque a veces hay problemas en cuanto a que uno avanza en un sentido, el otro queda atrás, o uno no tiene la capacidad por inmadurez, por ABC de razones que no voy a entrar a detallar, pero no tiene la capacidad de soportar el cambio del otro, ni en lo físico, que es mucho más fácil, ni en lo psíquico tampoco. Y entonces el amor de la convivencia, el amor conyugal, requiere que el tiempo sea capaz de resistir a los embates del tiempo, que Cronos no nos coma, y que podamos entonces crecer juntos y llegar a un momento en que es de la decadencia, de la enfermedad, de la evolución, y lo cual también tenemos que saber capaces de querernos sin los atributos de la vitalidad, sin los atributos de la juventud, del ardor, de la pasión, de la fogosidad,
del movimiento. Tenemos que querernos en la quietud, no fuera la inmovilidad. Nos queda desgraciadamente bastante poco tiempo en el programa y nos han quedado 1000 temas en que no hemos podido hablar. Por ejemplo, esto de la madurez o inmadurez afectiva. Sin embargo, yo quisiera que nos aclararan dos pequeñas cosas antes de finalizar el programa. Una de ellas es qué pasa con un tema que me quedó pendiente, la disociación entre la sexualidad y el amor. O sea, cuando no confluyen las dos cosas. ¿Cuál es la conclusión, el resultado para esa persona? Mira, en términos experienciales clínicos, lo que observa la persona que trata de vivir su sexualidad entendiendo como tal, principalmente ligada a la pulsión de deseos de satisfacciones genitales, la verdad la cosa es que la persona puede tener distintas aventuras y la sensación que le queda después de un tremendo vacío. O sea, esa es la experiencia práctica de lo que uno ve. O sea, son personas que van de una aventura a otra buscando siempre una solución a que no la encuentran, y al no encontrarla se empiezan a sentir cada vez más y más vacío. Entonces el sentimiento de soledad se le empieza a acentuar y se termina deprimiendo muy profundamente. Eso es una de las típicas manifestaciones de esta disociación, que uno la ve con bastante frecuencia, ¿cierto? Lo que le pasa al tenorio, ¿cierto? Lo que le pasa hoy en día también a las tenorias, ¿no? ¿Sí? Cosa que estaba apareciendo como fenómeno, si antiguamente se no lo veía, hoy en día la consulta se ve también, que existe mujeres tenorias, digamos, ¿sí? Antes estaba solamente en la literatura, hoy en día la práctica se ve, y le pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué ocurre también? Que muchas personas, se ha descubierto aquí, bueno, lo hemos descubierto nosotros en la clínica, que frente a este sentimiento de soledad, que es un sentimiento muy tremendo para alguna persona que no ha logrado integrarse madura y adultamente, porque han tenido dificultades a lo largo de su génesis, digamos, y no podemos olvidar que el ser humano también es producto de toda su historia biográfica. Entonces, esas personas, cuando tienen este sentimiento de soledad, sobre todo con raíces muy primarias, intenta obtener afecto a través del sexo. Y entonces habla inclusive como de hacer el amor. El amor no se hace. Puede tener una relación física, pero el amor no se hace así. Entonces, sí cree que al obtener la cercanía de una persona a través de una manifestación erótico-táctil física, cree que con eso va a obtener una cierta dosis de afecto. La obtiene, pero momentáneamente. Pero no está dando justamente lo que usted señalaba en el plano más teleológico. O sea, no hay ningún proyecto ahí, ningún proyecto de vida. Como decía aquí el padre Hernán Larraín hace muchos años atrás, decía que toda cosa, ¿cierto?, fundamental de la madurez significa la postergación de la satisfacción inmediata, mirando precisamente una función teológica distante. Y eso es lo que no se da. Vamos a tener que terminar aquí nuestro programa de hoy. Mi última pregunta era saber si eran optimistas respecto a cómo iba a desarrollarse eso. ¿Sí, claro, también? No, yo diría una cosa para terminar, porque hemos hablado del amor. No hay felicidad sin amor. Exacto. Y no hay amor sin sacrificio. Exactamente. Perfecto. Yo soy optimista. También es optimista. Las crisis históricas se superan. Con este mensaje bastante optimista, yo me alegro de eso. Vamos a finalizar y despedirnos de ustedes hasta una próxima oportunidad, yo y mañana a otro Almorzando en el 13. Muy buenas tardes y gracias.